Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Como siempre me encanta tenerlos aquí, y espero que estén listos para algo realmente especial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de nosotros nos fascina, un tema que combina el glamour, el romance y por supuesto, la música, la conexión musical entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Recuerdan el título de este vídeo? ¿Qué canción evoca a Kerem Bürsin al oír a Hande, la música que los une? Bueno, hoy vamos a explorar esa pregunta, pero no solo eso. Vamos a desentrañar un poco más la magia que existe entre estos dos, a través de la música. Sabemos que la música es un lenguaje universal, una forma de expresión que puede trascender barreras y conectar a las personas de una manera muy profunda. Y en el caso de Kerem y Hande, la música parece ser un hilo conductor, un secreto compartido, una melodía que resuena en sus corazones. Así que prepárense para sumergirnos en el mundo de sus sentimientos, sus gustos musicales, y cómo la música pudo haber influenciado su historia de amor. Vamos a especular, a recordar momentos y a compartir nuestras propias opiniones sobre qué canciones podrían ser las que más los representen. Estoy segura de que será un viaje muy divertido. Y antes de que comencemos, quiero pedirles un favor. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las series turcas, de Kerem, de Hande y de todo lo que nos apasiona. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque prometo que vienen muchos más, todos repletos de contenido interesante y entretenido. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, comencemos con lo bueno. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos sabemos, comenzó en el set de Love is in the Air. Fue allí, en medio de las luces, las cámaras y el bullicio de un rodaje, donde Cupido disparó sus flechas. Durante el tiempo que estuvieron juntos, sus seguidores, y todos los que seguíamos de cerca la serie, fuimos testigos de la chispa que saltaba entre ellos. Una chispa que se traducía en miradas cómplices, gestos de cariño y una química que traspasaba la pantalla. Y es precisamente esa conexión, esa magia, la que nos lleva a preguntarnos, ¿qué canciones podrían haber sido la banda sonora de su amor? Vamos a empezar por analizar los gustos musicales de cada uno. Kerem Bürsin es conocido por su eclecticismo musical. Le gusta el rock, el pop, pero también aprecia la música más alternativa y experimental. Siempre he tenido la impresión de que es una persona muy abierta a diferentes estilos, y esto se refleja en sus gustos. Podemos encontrar en sus listas de reproducción desde clásicos del rock hasta artistas contemporáneos. Para Kerem, la música parece ser una forma de conectar con sus emociones, de relajarse, y también de expresar su energía. Hande, por su parte, ha demostrado tener un gusto musical más enfocado en el pop, el R&B y las baladas románticas. La hemos visto disfrutar de canciones alegres y bailarinas, pero también de melodías más lentas y emotivas. Hande es una persona muy sensible y creo que su gusto musical refleja esa sensibilidad. La música para ella es una forma de sentirse conectada con sus sentimientos y de expresar su lado más romántico. Ahora, ¿qué canción podría evocar a Kerem Bürsin cuando piensa en Hande? Aquí es donde empieza la especulación, y donde cada uno de nosotros puede tener su propia opinión. Yo particularmente pienso en una canción que refleje su personalidad, su lado aventurero y su forma de ver la vida. Creo que una canción con un ritmo enérgico, con una letra que hable de libertad, de sueños y de la búsqueda de uno mismo, sería perfecta. Una opción podría ser Adventure of a Lifetime de Coldplay. Esta canción tiene un ritmo muy contagioso, una letra optimista y un mensaje de vivir el momento. Creo que Kerem, con su espíritu aventurero y su pasión por la vida, se identificaría mucho con esta canción. Además, me parece que encaja muy bien con la época en la que estaban juntos, con esos momentos de felicidad y de descubrimiento que compartieron. Pero, ¿qué hay de Hande? ¿Qué canción podría evocar a Hande cuando piensa en Kerem? Aquí creo que podríamos inclinarnos por algo más romántico, algo que refleje su sensibilidad y su lado más tierno. Quizás una balada con una letra que hable de amor, de conexión, y de la búsqueda de la media naranja. Una opción que me parece muy acertada es A Sky Full of Stars, también de Coldplay, pero en una versión más acústica o lenta. Aunque la original es más movida, hay versiones que resaltan la letra romántica. Esta canción habla de la conexión entre dos personas, de la magia del amor, y de cómo la vida puede ser maravillosa cuando compartes tus sentimientos con alguien especial.
Creo que Ande, con su lado más romántico, podría identificarse mucho con esta canción, y podría asociarla con los momentos felices que vivió junto a Kerem. La letra, que habla de un cielo lleno de estrellas, es como un reflejo de la forma en que ambos se sentían cuando estaban enamorados, como si todo fuera perfecto. Ahora bien, estas son solo mis ideas. La verdad es que nunca sabremos con exactitud qué canciones evocan a Kerem y a Ande el uno al otro. Pero a través de la música podemos intuir, podemos especular, y podemos construir nuestra propia narrativa sobre su relación. Lo importante es que la música nos permite soñar, nos permite conectar con nuestras emociones, y nos permite, de alguna manera, revivir esos momentos especiales. Pero no nos quedemos solo en estas dos canciones. Vamos a analizar algunas otras opciones que podrían haber sido relevantes para ellos. Para Kerem, podría haber una canción que reflejara su admiración por Ande, su belleza y su personalidad. Tal vez Beautiful de Christina Aguilera, una canción que celebra la belleza interior y exterior de una persona. Kerem, que siempre ha destacado la belleza de Ande, tanto física como emocional, podría haber encontrado en esta canción una forma de expresar sus sentimientos. Para Ande podríamos pensar en una canción que reflejara la admiración que sentía por Kerem, su talento, su carisma y su forma de ser. Tal vez Can't Help Falling in Love de Elvis Presley, una canción clásica que habla de un amor que surge de forma natural, sin poder evitarlo. Ande, que se enamoró de Kerem en el set, podría haber encontrado en esta canción una forma de expresar la fuerza de sus sentimientos. También es importante recordar que, aparte de los gustos individuales, también existieron canciones que fueron relevantes para la serie Love is in the Air, la serie que los unió. La banda sonora de la serie es un tesoro musical, lleno de canciones románticas y emotivas que acompañaron los momentos clave de la relación entre Eda y Serkan. Entre las canciones más emblemáticas de la serie, destaca Senkalkam, la canción principal. Esta canción, con su melodía pegadiza y su letra romántica, se convirtió en un himno para los fans de la serie. También canciones como Unutma Beni y Yaz Gunu fueron esenciales para crear la atmósfera romántica de la serie, y para expresar los sentimientos de los personajes principales. Estas canciones, aunque no sean específicamente asociadas a la relación de Kerem y Ande, sí forman parte de su historia, ya que son las canciones que escuchaban en el set, las canciones que les recordaban los momentos que vivían juntos. Estas canciones son un recordatorio constante de la magia que compartieron, y del impacto que tuvieron en el público. Y no podemos olvidarnos de las redes sociales. Sabemos que tanto Kerem como Ande son activos en las redes sociales. A través de sus publicaciones, podemos intuir sus gustos musicales, y también podemos ver cómo interactúan con sus fans. A veces comparten canciones que les gustan y a veces reaccionan a canciones que les dedican sus seguidores. Es posible que a través de sus redes sociales hayamos descubierto alguna pista sobre sus gustos musicales, o sobre las canciones que más les gustan. Aunque no siempre es fácil descifrar las pistas, los fans más atentos suelen prestar atención a estas pequeñas pistas. Un ejemplo son los vídeos que se han hecho en plataformas como TikTok o Instagram, donde se mezclan escenas de Love is in the Air con ciertas canciones. Podemos tomar esos vídeos como un reflejo de la conexión que los fans perciben entre Kerem y Ande, y entre la música y la historia. De hecho, la comunidad de fans de Love is in the Air es extremadamente creativa, y ha creado un sinfín de vídeos, edits y collages, que combinan las escenas de la serie con canciones de diferentes estilos. Es impresionante cómo los fans logran encontrar la canción perfecta para cada momento, y cómo logran crear una atmósfera mágica a través de la combinación de imágenes y sonidos. En conclusión, la música es un lenguaje universal, una forma de expresión que puede trascender barreras y conectar a las personas de una manera muy profunda. En el caso de Kerem Bürsin y Ande Erçel, la música parece ser un hilo conductor, un secreto compartido, una melodía que resuena en sus corazones. Hemos explorado diferentes opciones de canciones que podrían evocar su relación, desde opciones más enérgicas y aventureras, hasta baladas románticas y emotivas. Hemos hablado de sus gustos musicales individuales, de la importancia de la banda sonora de Love is in the Air, y de cómo las redes sociales y la comunidad de fans han creado su propia narrativa musical. En definitiva, no importa cuáles sean las canciones exactas que evocan a Kerem y a Ande el uno al otro. Lo importante es que la música nos permite soñar, nos permite conectar con nuestras emociones, y nos permite revivir esos momentos especiales. La música es un tesoro, una fuente de inspiración, y una forma de mantener viva la magia de su historia.
Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría leer sus comentarios, saber qué canciones creen ustedes que podrían representar a Kerem y a Hande. ¿Qué canciones les evocan a ustedes su amor? No duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios, y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y recuerden, si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.